Había algo extraño en el mercado de la Merced que pocos se atrevían a mencionar en voz alta. No eran los vendedores ni los clientes, ni siquiera los comerciantes nocturnos que montaban sus puestos al amanecer. Era lo que pasaba después de que cerraban las puertas de metal oxidado, cuando el mercado quedaba sumido en un silencio que dolía en los huesos. Marcos trabajaba en uno de los puestos de frutas desde hacía casi un año y, aunque había escuchado rumores, nunca los tomó en serio. Historias de viejas y borrachos, pensaba. Pero aquella noche, al quedarse más tarde para organizar las cajas de papaya y melón, empezó a notar que los pasillos del mercado no se veían como siempre. Las luces parpadeaban, y un frío que no venía de la brisa del exterior se colaba entre los puestos. Cada sombra parecía moverse por sí sola, como si las montañas de mercancía tuvieran vida propia. Primero fue un susurro, tan leve que pensó que era su imaginación. Pero luego, al acercarse al fondo del mercado, escuchó un golpe seco, como si alguien hubiera tirado un barril. Giró rápidamente, pero no había nadie. Solo el eco de su propio corazón latiendo con fuerza. Avanzó un poco más y, de repente, la puerta principal, que él había cerrado con llave, se abrió sola con un chirrido que hizo que se le congelara la sangre. Marcos dio un paso atrás, tropezando con una caja de manzanas, y la voz llegó de nuevo, más clara esta vez, un susurro que decía su nombre: Marcos. Intentó convencerse de que era un trabajador nocturno bromeando, pero sabía que estaba solo. Empezó a caminar más rápido hacia la salida, pero algo lo hizo detenerse. Un aroma dulzón, mezcla de frutas y algo mucho más fétido, un olor que no debería existir en un lugar lleno de alimentos frescos. Marcos miró alrededor, y entre las sombras, vio algo moverse. No era un animal, ni un ser humano, algo diferente. Una figura alta, delgada, con un rostro que se desdibujaba cada vez que él intentaba enfocarlo. Sus ojos brillaban con una intensidad que lo paralizó. Marcos quiso correr, pero sus piernas no respondían. La figura avanzaba lentamente, arrastrando los pies, y con cada paso que daba, el aire se llenaba de murmullos. No eran palabras coherentes, solo fragmentos de gritos, lamentos y risas quebradas. Sintió que el piso debajo de él vibraba, como si el mercado entero respirara, como si estuviera vivo y consciente de su miedo. Se dio cuenta de que los puestos que había visto durante el día habían cambiado. Las frutas y verduras parecían pudrirse en segundos, los colores se desvanecían, y sobre algunas cajas, figuras oscuras que no deberían estar allí se retorcían, como si esperaran a alguien. Marcos comprendió, demasiado tarde, que no era el primer empleado en quedarse después de cerrar. Y que nadie, nunca, salía del mercado sin llevarse algo más que cajas y dinero. El pánico lo hizo moverse otra vez. Corrió entre los pasillos, esquivando sombras que parecían saltar de un puesto a otro. Escuchaba pasos detrás de él, pero cuando giraba, el espacio estaba vacío. Fue entonces cuando lo escuchó. Un golpe seco, cerca de la carnicería, y un sonido que lo heló por completo. Era como si alguien hubiera roto huesos, pero no humanos, no del todo. Una mezcla de crujidos y murmullos lo rodeaba. Marcos se arrastró hacia la salida, empujando carros y cestos, golpeando puertas que se cerraban de golpe solas. Finalmente, logró abrir una puerta lateral que daba a un callejón oscuro. Corrió sin mirar atrás, y cuando llegó a la calle, los sonidos del mercado se detuvieron como si nada hubiera pasado. El lugar estaba muerto, silencioso, y el olor dulce fétido desapareció. Pero al girar para mirar el mercado desde afuera, vio algo que lo dejó inmóvil. La figura alta estaba en una ventana, mirándolo fijamente, y por un instante, su rostro fue perfectamente humano, con los ojos de Marcos reflejados en ellos. Luego, desapareció, dejando solo el silencio y la sensación de que algo lo seguiría, incluso fuera del mercado. A la mañana siguiente, los comerciantes que llegaban a abrir sus puestos no notaron nada extraño, excepto Marcos.
Nunca volvió a trabajar en la Merced, pero algunos dicen que, si pasas por el callejón de noche, puedes escuchar sus gritos mezclados con los del mercado, susurrando que él sigue allí, atrapado en los pasillos después de cerrar, y que nadie puede escapar de lo que habita en la oscuridad de los puestos. Nadie podía explicarlo, pero algunos trabajadores nocturnos aseguraban que el mercado tenía horas propias, un tiempo paralelo que solo se activaba cuando cerraban las puertas y se apagaban las luces. Ana, una joven que trabajaba en la sección de abarrotes, había oído rumores de compañeros que desaparecían por horas y luego regresaban temblando, sin poder hablar de lo que habían visto. Al principio lo tomó como exageraciones, hasta que una noche decidió quedarse más tarde para organizar los estantes antes de ir a casa. Al principio todo parecía normal. Los pasillos estaban vacíos y el silencio solo era interrumpido por el zumbido de las luces fluorescentes. Pero mientras acomodaba las cajas de arroz y azúcar, notó que algo no encajaba. Algunos productos estaban fuera de lugar, aunque ella misma los había dejado alineados. Las latas parecían mirarla, y el reflejo en los estantes metálicos le devolvía sombras que no coincidían con su figura. Ana avanzó por el pasillo principal y escuchó un leve crujido detrás de ella. Giró lentamente, pero no había nadie. Debo estar cansada, pensó, aunque un escalofrío recorrió su espalda. Continuó caminando, hasta que un olor penetrante a carne quemada y frutas podridas llenó el aire. No era posible que todo estuviera mal, pensó, pero sus ojos no podían mentirle. Las cajas de fruta habían empezado a pudrirse ante sus propios ojos, y algo oscuro se movía entre los puestos. Lo siguiente fue un susurro. Primero apenas audible. Ana ven, y luego más fuerte, como si la llamaran desde todas las direcciones al mismo tiempo. Trató de correr, pero cada paso parecía devolverla al mismo pasillo, como si el mercado se hubiera transformado en un laberinto que la atrapaba deliberadamente. Las sombras parecían alargarse, retorciéndose en formas humanoides que la seguían a cada paso. Se detuvo frente a un puesto de juguetes abandonado, y vio algo que la paralizó. Muñecas con ojos que parpadeaban, girando lentamente la cabeza para mirarla. Los juguetes comenzaron a moverse solos, haciendo ruidos mecánicos que se mezclaban con risas quebradas y sollozos. Ana intentó gritar, pero su voz quedó atrapada en la garganta. Entonces escuchó pasos detrás de ella, pasos que no coincidían con ningún ser humano. Lentamente, giró y vio la figura alta, delgada, cubierta de sombras, los ojos brillando en la oscuridad. La figura no estaba sola. A su alrededor, aparecieron otras siluetas, más pequeñas, retorcidas, como si fueran fragmentos de personas atrapadas entre los pasillos. Cada vez que Ana intentaba retroceder, las figuras avanzaban, y los pasillos parecían alargarse infinitamente. El mercado estaba vivo, respirando, y parecía alimentarse del miedo que ella sentía. En un momento de desesperación, Ana corrió hacia la salida principal, recordando las historias de Marcos. Pero al llegar, encontró la puerta cerrada con fuerza. Golpeó, gritó, y finalmente se arrodilló, resignada, mientras escuchaba los murmullos a su alrededor intensificarse. Era como si el mercado hablara, recordándole que nadie que se quedara después de cerrar podía irse con vida intacta. De repente, un golpe seco resonó cerca de la carnicería. Ana se giró y vio algo que le heló la sangre. Las carnes colgadas comenzaron a moverse, girando en el aire como si estuvieran vivas. Una mano pálida y alargada salió de entre las piezas, seguida de un brazo entero, arrastrando cuerpos que nunca habían estado allí antes. Ana comprendió que los rumores eran ciertos. Los que permanecían después del cierre eran tomados por algo que habitaba en los pasillos, transformando sus cuerpos y su miedo en parte del mercado. Con un último impulso, Ana logró empujar un carrito contra la puerta y ésta cedió. Salió corriendo hacia la calle, respirando con dificultad, y cuando miró atrás, vio las luces del mercado apagarse de golpe, dejando solo la silueta de la figura alta en la ventana del fondo. No dijo una palabra a nadie. Nadie le creyó.
Y al día siguiente, las cajas de fruta que ella había organizado aparecieron rotas, sus contenidos desparramados, como si alguien hubiera hecho una fiesta macabra dentro del mercado durante la noche. Ese fue solo el comienzo. Con el tiempo, más trabajadores comenzaron a desaparecer, y cada historia tenía un patrón similar. Luces que parpadean, susurros con nombres propios, sombras que acechan y una sensación constante de ser observado. Algunos empezaron a decir que el mercado tenía hambre, que necesitaba algo más que dinero y mercancía para sobrevivir. Y quienes habían intentado confrontarlo, y jamás regresaron para contarlo. Pero había quienes decían que, si escuchabas con atención, podías oír los gritos de los atrapados mezclados con los sonidos de los pasillos, resonando entre los puestos vacíos, reclamando la atención de los vivos. Y en ese lugar, la curiosidad se pagaba caro, muy caro. No pasaron muchas noches antes de que los rumores crecieran entre los trabajadores. Había historias sobre luces que parpadeaban sin razón, sobre sombras que se deslizaban por los pasillos, y sobre voces que llamaban a los nombres de quienes permanecían tarde. Algunos decían que el mercado estaba vivo, y que no solo tomaba el miedo, sino que podía moldearlo, crear figuras y monstruos a partir de él. Nadie quería quedarse solo, pero a veces el trabajo lo exigía. Jorge, un joven repartidor que apenas conocía las historias, decidió quedarse un poco después del cierre para organizar unos pedidos atrasados. Al principio, todo parecía normal. La oscuridad del mercado no le parecía tan intensa, y las luces fluorescentes emitían ese zumbido monótono que él asociaba con el lugar. Pero pronto notó que algunos pasillos se alargaban más de lo que deberían, y los estantes parecían moverse ligeramente cuando él pasaba. Avanzó hacia el área de los lácteos y escuchó un susurro a su espalda. Jorge. Se giró, y no había nadie. Pensando que era una broma de algún compañero, rió nerviosamente y siguió caminando. Pero entonces escuchó pasos detrás de él, pasos que coincidían con los suyos, exactamente a la misma velocidad. Giró de nuevo, y esta vez vio algo que lo dejó paralizado. Una figura pequeña, que parecía un niño, flotaba entre los pasillos. Tenía los ojos completamente negros y una sonrisa demasiado amplia, y con un movimiento extraño, señalaba hacia él. Jorge intentó retroceder, pero cada paso lo llevaba más profundo en el mercado. Los pasillos parecían reorganizarse, las luces parpadeaban y los susurros aumentaban de intensidad. Algo en el aire le provocaba náuseas, un olor que mezclaba fruta podrida, carne y humo, como si el mercado entero respirara un aliento tóxico. Entre los estantes de lácteos, vio manos salir de los cubículos, agarrando cajas, rasgando papeles, y luego desaparecer antes de que pudiera identificar qué eran. Aterrorizado, corrió hacia la carnicería, recordando los relatos de Ana. Allí, la escena era peor de lo que podía imaginar. Los trozos de carne colgados se movían como serpientes, y sombras humanas se retorcían entre los ganchos metálicos. La figura del niño apareció de nuevo, y a su alrededor comenzaron a formarse otras figuras más grandes, más deformes. Cada una parecía absorber la luz a su alrededor, creando un vacío oscuro que hacía que Jorge apenas pudiera distinguirlas. Intentó gritar, pero su voz era absorbida por el mercado. Intentó correr hacia la salida principal, pero cada pasillo que tomaba lo llevaba de vuelta al mismo lugar. Fue entonces cuando vio algo que lo dejó sin aliento. Una puerta que nunca había notado antes, cubierta de telarañas y polvo, apareció frente a él. Sin pensarlo, la abrió, y dentro había un cuarto que no parecía pertenecer al mercado. Paredes negras, pisos húmedos, y cientos de pequeños relojes colgando del techo, todos con las agujas girando en direcciones opuestas. De esos relojes comenzaron a salir voces, voces de todos los que habían desaparecido en el mercado, mezclándose en un coro que lo hacía temblar. Jorge entendió que cada persona atrapada formaba parte de esa maquinaria macabra. Eran relojes, sombras, susurros. El mercado no solo los atrapaba, los transformaba en algo que continuaba funcionando para mantenerlo vivo.
Cuando Jorge intentó retroceder, la puerta desapareció. Los pasillos se cerraron a su alrededor, y la figura del niño flotaba más cerca, su sonrisa creciendo hasta un tamaño imposible. Cada vez que Jorge respiraba, sentía que el aire se volvía más pesado, más oscuro, más lleno de ojos que lo miraban desde los estantes. Entonces, escuchó su propio nombre en múltiples voces, y comprendió que no había escape. Que cada noche, el mercado se despertaba de verdad, y que los que se quedaban demasiado tarde o temprano, se convertían en parte de él. Cuando finalmente alguien entró al mercado a la mañana siguiente, solo encontraron cajas regadas, frutas podridas y un silencio mortal. Nadie supo nada de Jorge. Pero algunos dicen que si te quedas después de cerrar, puedes escuchar pasos detrás de ti que no son tuyos, y susurros de un niño que llama tu nombre, invitándote a formar parte de los pasillos eternos del mercado. Desde ese momento, las historias no solo se contaban entre los trabajadores. Los rumores se filtraron a los clientes nocturnos, a los repartidores y a los vigilantes de seguridad. Todos coincidían. Si el mercado te atrapaba, nunca eras el mismo. Algunos decían que incluso tu reflejo en los estantes podía cambiar, convirtiéndose en una sombra de ti mismo, un aviso de que habías sido marcado. Con el tiempo, algunos trabajadores comenzaron a notar patrones que no podían explicarse. Cada pasillo parecía obedecer a sus propias leyes, y ciertas áreas del mercado solo se activaban después de un horario específico, como si el lugar tuviera guardianes invisibles, controlando quién podía pasar y quién no. Luis, un vigilante nocturno, fue el primero en advertirlo de manera tangible. Luis había trabajado por meses en la vigilancia del mercado, y aunque escuchó todas las historias, nunca creyó en ellas. Una noche, sin embargo, decidió quedarse hasta el cierre para comprobar por sí mismo. Todo comenzó como siempre. Luces que parpadeaban, sombras que parecían moverse en el borde de su visión, y un silencio que era más pesado que la noche misma. Pero lo que no esperaba era sentir que alguien lo observaba. Al pasar por el área de las especias, notó que los frascos se movían, como si fueran empujados por manos invisibles. Giró sobre sí mismo, y en la penumbra, vio una figura enorme, cubierta de sombra, que no tenía rostro, solo un contorno humanoide, pero con brazos desproporcionadamente largos. No estaba solo. Otras figuras más pequeñas se desplazaban a su alrededor, avanzando y retrocediendo, como si patrullaran el mercado. Luis comprendió con horror que eran los guardianes del lugar, los encargados de vigilar y mantener todo bajo control. Intentó retroceder, pero el mercado comenzó a cambiar a su alrededor. Los pasillos se retorcían, y lo que antes parecía un corredor recto se convirtió en un laberinto interminable. Cada vez que tomaba un camino, los guardianes aparecían justo al frente, bloqueando su salida. Lo peor no era solo que lo observaban, sino que podían manipular la realidad del mercado, mover los objetos, cerrar puertas, abrir ventanas que antes no existían. De repente, Luis escuchó un susurro familiar. El nombre de Marcos. Giró y vio la figura alta que lo había acechado antes, la misma que todos los que habían desaparecido recordaban. Su rostro parecía humano por un instante, luego se deformaba, convirtiéndose en algo imposible de describir, una mezcla de sombras y carne que se retorcía. Luis quiso correr, pero sus piernas no respondían. La figura alargó un brazo, y el aire mismo parecía resistir su movimiento, como si el mercado estuviera absorbiendo su voluntad. Luis cayó de rodillas y notó algo aterrador. No solo había sombras patrullando, sino que los puestos mismos parecían vigilarlo. Cada caja, cada estante, cada fruta y verdura estaba impregnada de una presencia. Los murmullos se intensificaron, mezclando los nombres de todos los desaparecidos, formando un coro que retumbaba en su cabeza. Sintió que el mercado lo examinaba, evaluando si era digno de salir o si se convertiría en parte de él, atrapado para siempre. Intentó gritar, pero los guardianes comenzaron a moverse en círculos a su alrededor, emitiendo un sonido grave, un zumbido que parecía penetrar hasta los huesos.
Las luces comenzaron a apagarse y encenderse con mayor velocidad, y en cada parpadeo, los pasillos cambiaban de forma, más largos, más estrechos, imposibles de recorrer sin perderse. Luis comprendió que no podía simplemente correr. El mercado lo estaba cazando, y las entidades tenían la capacidad de moldear el espacio y el tiempo para mantenerlo atrapado. Entonces vio algo que le heló la sangre. Las sombras que antes eran indistinguibles comenzaron a formar figuras humanas reconocibles, trabajadores desaparecidos que lo miraban con ojos vacíos, extendiendo las manos como si lo invitaran a unirse a ellos. Luis comprendió que eso era lo que ocurría con todos los que se quedaban. Sus cuerpos desaparecían, pero sus presencias se quedaban atrapadas en los pasillos, sirviendo al mercado, alimentando su hambre de miedo. Con un último esfuerzo, logró alcanzar una puerta lateral que daba a un callejón oscuro, recordando las historias de Marcos y Ana. Cuando salió, jadeando, las figuras desaparecieron y el mercado volvió a quedar silencioso, como si nada hubiera pasado. Pero Luis sabía la verdad. El mercado no olvidaba. Cada paso que daba fuera de sus muros estaba marcado, cada mirada que lanzaba de regreso al edificio sentía la presencia de los guardianes observándolo, recordándole que nadie escapa del todo. Y así comenzó a correr la versión más aterradora de los rumores. Los guardianes podían salir de los pasillos para reclamar a quienes los habían visto demasiado tarde, y que incluso fuera del horario de cierre, el mercado tenía formas de cazar a los vivos, prolongando su influencia más allá de sus puertas. La amenaza ya no era solo permanecer dentro, era ser observado y marcado, incluso desde afuera, por entidades que trascendían la comprensión humana. Con el tiempo, comenzaron a surgir relatos más antiguos. Se decía que el mercado de la Merced no siempre había sido así. Había sido construido sobre un terreno olvidado, lleno de secretos y rituales que nadie recordaba claramente. Algunos ancianos contaban que antes de que existiera el mercado, aquel lugar había sido un sitio de comercio antiguo, un centro donde comerciantes hacían pactos para obtener riqueza y poder, pero a cambio de algo que nadie mencionaba en voz alta. Con los años, esas energías se impregnaron en el terreno, transformando el lugar en algo que ya no era humano, sino una extensión de los miedos y deseos oscuros de quienes alguna vez caminaron por ahí. Claudia, una investigadora que se dedicaba a registrar fenómenos paranormales, decidió entrar al mercado después del cierre para documentar lo que estaba ocurriendo. Equipó su mochila con luces, cámaras y grabadoras, convencida de que las historias eran exageradas. Al principio, todo parecía normal, pero cuando pasó el área de los abarrotes, escuchó un murmullo constante que no provenía de ningún lugar visible. Caminó hacia el fondo del mercado y vio los mismos patrones que todos los trabajadores temían. Las sombras moviéndose entre los estantes, los pasillos alargándose y acortándose, y los guardianes vigilando desde los rincones más oscuros. Lo que más le llamó la atención fueron los relojes, aquellos que Jorge había visto. Estaban en un cuarto escondido tras una puerta que parecía normal de día, pero que en la noche se abría a un espacio que no existía en el plano físico común. Dentro, los relojes tenían nombres grabados. Algunos eran trabajadores desaparecidos, otros clientes que habían entrado demasiado tarde. Claudia entendió que cada reloj contenía la esencia de alguien atrapado por el mercado, y que los guardianes no eran solo sombras, sino formas de vida que el mercado había creado a partir del miedo y las almas atrapadas. Mientras Claudia documentaba con su cámara, notó que los guardianes parecían reaccionar a su presencia. Las figuras humanas de sombras que antes se veían estáticas comenzaron a acercarse lentamente, y susurraban nombres de personas reales, incluso familiares de Claudia. Fue entonces cuando escuchó una voz detrás de ella, uno que sonaba exactamente como la suya, pero distorsionada y quebrada. Claudia Benunete sintió un frío penetrante en todo el cuerpo, y por un instante creyó que sus propios pasos habían dejado de obedecerla. Corrió hacia la salida principal, pero el mercado había cambiado completamente. Los puestos ya no estaban en el mismo lugar, los pasillos se mezclaban entre sí, y el espacio parecía infinitamente más grande.
Cada esquina que doblaba mostraba figuras nuevas, grotescas, algunas con rostros humanos, otras completamente deformes. Claudia comprendió que el mercado estaba vivo de una manera que no podía comprender, y que todo lo que estaba allí se movía con un propósito: atrapar, observar y transformar. Entonces sucedió algo inesperado. Vio a Marcos, Ana y Jorge entre las sombras. No estaban muertos en el sentido común, pero tampoco eran humanos. Sus cuerpos estaban deformados, como si se hubieran fusionado con las sombras y los estantes, y sus ojos brillaban con un fuego que no era natural. Intentaron acercarse a ella, y aunque no podían moverse del todo fuera del mercado, parecían controlar lo que ocurría dentro, como si fueran guardianes menores, atrapados pero con poder sobre los pasillos. Claudia entendió que el mercado tenía jerarquías. Los guardianes mayores, como la figura alta que había visto Marcos, controlaban todo, mientras que los atrapados convertidos en sombras podían servir como reclutadores o vigías, atrayendo nuevas víctimas hacia la trampa infinita de los pasillos. Su instinto le dijo que no debía quedarse ni un segundo más. Sin embargo, cuanto más se movía hacia la salida, más difícil era distinguir los pasillos. Todo parecía moverse en tiempo real, con las sombras anticipando cada uno de sus movimientos. Finalmente, encontró una puerta lateral que recordaba de su llegada. Con un esfuerzo desesperado, la empujó y cayó al callejón exterior. Jadeando, revisó sus grabaciones, pero para su horror, todas las imágenes mostraban lo mismo. Pasillos vacíos, luces apagadas, ningún rastro de los guardianes o de las figuras humanas que había visto. Solo un mensaje grabado en la última cámara, una voz que no era la suya pero imitaba perfectamente su tono. No olvides que siempre estamos contigo. Desde ese día, Claudia comenzó a notar cosas extrañas fuera del mercado. Sombras en los reflejos de los escaparates, susurros cuando caminaba cerca de la zona, movimientos en la esquina de su visión que desaparecían al voltear. El mercado no solo atrapaba a quienes permanecían dentro. De alguna manera, su influencia se extendía más allá de las puertas, marcando a los que habían sobrevivido. Y con cada marca, el hambre del mercado crecía. El mercado no olvidaba. Ninguno de los que habían escapado estaba realmente a salvo. Claudia, Marcos, Ana, Jorge y Luis eran solo los últimos nombres en la larga lista de víctimas que el mercado de la Merced había atrapado y transformado con el tiempo. Y mientras los sobrevivientes pensaban que podían seguir con sus vidas, algo los perseguía. Cada sonido de pasillo vacío, cada sombra al borde de su visión, cada reflejo en un cristal o ventana podía ser un aviso. El mercado los estaba buscando. Esa noche, Claudia decidió regresar, pero no para investigar, sino para enfrentar lo que ya había marcado su vida. Entró por un callejón que la condujo directamente a la parte trasera del mercado. Las luces parpadearon apenas la vio, y los pasillos comenzaron a cambiar frente a sus ojos, más largos, más estrechos, con estantes que se movían como si respiraran. Escuchó los susurros de los atrapados, aquellos que había visto en los relojes, y comprendió que cada paso que daba la acercaba a lo inevitable. Los guardianes querían que entendiera algo. De repente, la figura alta apareció frente a ella. Sus ojos brillaban como fuego líquido, y su cuerpo parecía hecho de sombras y objetos del mercado, fusionando madera, metal y carne. Claudia intentó hablar, pero la voz no le salió. La figura señaló con un brazo inmenso y susurró, o al menos eso parecía, palabras que resonaban en su cabeza. El mercado no es solo un lugar, somos parte de él y tú también lo eres. En ese instante, los pasillos se llenaron de las figuras de los atrapados. Marcos, Ana, Jorge y Luis. Sus cuerpos eran una mezcla de humano y sombra, y sus ojos reflejaban un miedo que ya no les pertenecía, porque habían sido consumidos por el mercado. Se movían sin tocar el suelo, flotando entre los estantes, y al pasar junto a Claudia, susurraban su nombre, llamándola, invitándola a unirse. Claudia intentó retroceder, pero los pasillos se reconfiguraron.
Lo que parecía una salida se convirtió en otro laberinto imposible. Cada esquina mostraba figuras nuevas, grotescas, algunas con rostros humanos y otras completamente deformes. Las luces parpadeaban con intensidad, haciendo que las sombras se proyectaran gigantescas sobre las paredes, como si la oscuridad misma la persiguiera. Entonces sucedió algo que nadie esperaba. El mercado comenzó a cerrar sus puertas de manera simbólica, aunque físicamente seguían abiertas. Los pasillos se comprimieron, el aire se volvió pesado y cada sonido era amplificado. Crujidos, susurros, risas quebradas. Claudia comprendió con horror que el mercado no solo atrapaba cuerpos, sino también tiempo y percepción. Podía retener a alguien dentro durante días, horas o segundos, y a la vez, manipular lo que sentían los que aún estaban afuera. La figura alta se acercó lentamente, y Claudia vio que su rostro cambiaba, mostrando una mezcla de todos los atrapados. Marcos, Ana, Jorge y Luis. El mensaje era claro. Todos formaban parte del mismo sistema, de una cadena interminable de miedo, transformación y obediencia. El mercado no podía ser destruido ni ignorado. Solo podía ser alimentado. Con un último esfuerzo, Claudia corrió hacia lo que parecía una salida, pero los guardianes y las sombras la rodearon. Los relojes del cuarto oculto aparecieron de repente a su alrededor, cada uno marcando el tiempo de alguien atrapado, y un zumbido profundo recorrió el aire, reverberando en su pecho. Era un recordatorio de que todo el miedo acumulado en ese lugar la estaba absorbiendo, preparando para convertirse en parte de él. De pronto, un grito estalló, el sonido más humano y desesperado que había escuchado jamás. Claudia abrió los ojos y se encontró afuera, de pie en el callejón, jadeando, con la piel erizada y la respiración entrecortada. El mercado parecía normal a la luz de la luna, silencioso y pacífico, pero ella sabía la verdad. Las puertas estaban abiertas, pero algo la había marcado. Los guardianes, las sombras y los atrapados seguían allí, acechando, esperando. Mientras caminaba hacia la avenida principal, vio su reflejo en un escaparate. Por un instante, creyó ver algo más detrás de su propia imagen. Ojos negros que la miraban, una sonrisa demasiado ancha, y un susurro que apenas alcanzó a oír. Siempre estaremos contigo. Desde aquel día, Claudia nunca volvió a mirar el mercado de la misma manera. Ni de día, ni de noche. Sabía que quienes permanecen después de cerrar nunca están realmente solos, y que los pasillos, los estantes y las sombras del mercado siempre recuerdan a los que se atrevieron a desafiar sus reglas. Los sobrevivientes de la historia no contaron nada, o al menos no completo. Algunos incluso desaparecieron después, sin dejar rastro. Y aquellos que alguna vez entraron, saben que el mercado de la Merced no es solo un lugar para comprar alimentos. Es un lugar donde los miedos se materializan, los guardianes acechan y el tiempo mismo se pliega, atrapando a quienes se atreven a quedarse. Si pasas por allí de noche y escuchas susurros entre los pasillos vacíos, no ignores lo que oyes. No estás solo. El mercado está despierto. Y siempre, siempre está observando.